Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, prolongada por aparentemente 4 años más, Dios no lo quiera, en la que analizaremos lo que podríamos llamar la maldición de Guillermo Lasso. Recordemos que Guillermo Lasso fue el superministro de Economía del gobierno de Yamil Mahuad en el año 1999 cuando hubo la quiebra bancaria. Y hoy, en el año 2021, ha sido electo presidente. Se puede decir que él vive en sí una maldición. En el caso de 1999, la maldición fue una quiebra bancaria y ahora pues la maldición es una quiebra económica del Ecuador. Las noticias son que nuevamente, al igual que en 1999, ha aparecido la ola migratoria ecuatoriana que en ese tiempo, a fines del siglo pasado, sacó más de 3 millones de ecuatorianos fuera del país para que nos envíen las remesas desde España, Italia, Estados Unidos y otros países. Hoy se dice que en el aeropuerto de La Tacunga ya no sale uno, sino 3 vuelos charter y que en lo que van de los últimos 3 meses, más de 20.000 personas han migrado a México y solo unas 10.000 han regresado. Esto nos pone en alerta. Esto significa, este es un anuncio que nos pone las barbas en remojo, indicando que nuevamente estamos viviendo una crisis y que desgraciadamente le toca esa crisis a Guillermo Lasso. Por supuesto, todos sabemos que la crisis no la originó él. La crisis la origina la pandemia en primer lugar, en segundo lugar el mal gobierno de Lenín Moreno, pero también tenemos que recordar que Lenín Moreno co-gobernaba con Guillermo Lasso. Ambos hicieron un plan de gobierno común junto con la embajada norteamericana que le permitió al gobierno norteamericano tener 2 bases militares aquí en Ecuador y convertirnos nuevamente en su país satélite. Inclusive nos llevó a la eliminación y desaparición de UNASUR y a que nos aliemos a PROSUR, la Organización de Países para hostigar a Venezuela, la Organización de Países Sudamericanos para hostigar a Venezuela. Para todos nos queda claro que además Guillermo Lasso pues es un banquero, es un individuo que llegó por autogestión, es decir, él mismo salió adelante y al no dudarlo, es un individuo que pone en duda lo que es un título universitario en Ecuador, porque gracias a él podemos entender que en este país se puede ser multimillonario, al igual que en Estados Unidos, sin tener que ser un PhD o un máster o cualquiera de esas cosas. Pero además ha sido un individuo tenaz. Si pudiéramos comparar cómo ha sido la carrera de Guillermo Lasso y la carrera de Rafael Correa, podríamos decir que la carrera de Rafael Correa fue la carrera de la liebre. Pues estuvo muy feliz, fue un individuo exitoso, brillante, pero en el año 2017 hizo lo que hizo la liebre. Se quedó dormido pensando que la tortuga no le iba a alcanzar nunca jamás. Y cuando se despertó, Lenín Moreno le había traicionado e intentó apuradamente alcanzar a Guillermo Lasso, pero no le alcanzó el tiempo, le faltó pista. Y Guillermo Lasso pues es ahora el presidente de los ecuatorianos. Pero tenemos que concluir además que Guillermo Lasso es un político mañoso. Un político mañoso en Ecuador es algo muy serio. Los políticos mañosos en Ecuador son individuos que tienen la gran capacidad de utilizar sobre todo la mentira, la traición, como lo ha hecho Lenín Moreno, y de utilizar las relaciones internacionales como con Estados Unidos, las Fuerzas Armadas y a toda la aristocracia, la oligarquía, tanto de Quito y Guayaquil, a su antojo.
Eso es una de las particularidades más importantes de los políticos mañosos del siglo XX. Le toca a Guillermo Lasso vivir una crisis económica. En el Ecuador hemos tenido prácticamente 3 crisis económicas muy severas. Y las 3 crisis económicas han sido producidas por los bancos. La primera crisis económica la tuvimos en los años 20, cuando cada banco fabricaba su moneda y resultaba que esa moneda no tenía ningún respaldo, era una mentira. Entonces el Banco Agrícola y Comercial, que era el más famoso, llevó al país a la quiebra. Fue necesario una revolución, la revolución juliana. El presidente Isidro Ayora, la misión Kremer de los Estados Unidos, para crear el Banco Central y una nueva moneda que es el sucre. Eso duró hasta 1999, en que nuevamente los banqueros, en este caso, ya no era por la fabricación de dinero falso, o sea, de billetes sin respaldo, sino fue por el mecanismo de autopréstamos. Históricamente, desde el origen de la banca mismo, los banqueros no podían coger la plata de sus clientes y autoprestarse. Eso era considerado robo. El trabajo de un banquero era conseguir que las personas depositen o confíen su dinero y él a su vez prestaba ese dinero a otras personas. Por hacer esta transacción ganaba una comisión y eso era lo que les hacía ricos a los banqueros. Pero por supuesto, desde el origen mismo de la banca en Italia, en la época de los Medici, la Edad Media, el Renacimiento, desde esa época ya la banca tenía un verdadero mecanismo de enriquecer a los banqueros, y era que procuraba que las personas no le puedan pagar, pero a su vez le garanticen el dinero que el banquero le prestaba. Y entonces, cuando la persona no le podía pagar, le quitaban sus bienes. Y ese era el gran triunfo, quitarle los bienes al individuo endeudado. Y por supuesto, le quitaban mucho más de lo que realmente debía, porque el endeudado prácticamente veía que sus cosas perdían su valor, su verdadero precio, y el que ponía precio era el dueño del banco. En este momento, con el gobierno de Guillermo Lasso, volvemos a la maldición de Guillermo Lasso, que es que la banca nuevamente se convierte en el actor fundamental de la tragedia económica de Ecuador. ¿Y cómo se convierte en el actor fundamental? Desde el gobierno de Rafael Correa, el Estado se convirtió en el mayor inversionista y prestador de servicios. Y los servicios eran electricidad, internet, servicios públicos, comenzando desde la simple cedulación, el registro del pasaporte y otros. Así pues, el Estado se convirtió en un negocio. El Estado además cobra impuestos y cobra por la energía eléctrica, cobra por los impuestos, gana por el IVA, gana por la internet, por las telecomunicaciones, todo. Entonces, a los banqueros ya les comenzó a interesar muchísimo ser los que manejan los dineros del Estado. Y para eso, el primer paso fue que los sueldos y salarios, el gobierno los depositaba directamente en una cuenta corriente de la persona, del funcionario público, en un banco. Ese fue el gran primer paso. Con esa garantía de pago que tenían los banqueros, sabían que a este funcionario público todos los meses le ingresaba tal cantidad de dinero, inmediatamente le ofrecían préstamos. El empleado público se endeudaba con el banco, y lo más importante, sea con el banco, sea con la tarjeta de crédito, era conseguir que el individuo fallara en uno solo de sus pagos.
Si fallaba en uno solo de sus pagos, ya el plazo de pago de la deuda ya no era, por ejemplo, de 12 o de 24 meses. Se pasaba a cobrar la cuota mínima y la deuda podía durar 5 y hasta 10 años, con lo cual el individuo llegaba a pagar hasta 10 veces el dinero que pidió prestado. Ese era el primer mecanismo de robo a los ecuatorianos. El segundo mecanismo de robo a los ecuatorianos evidentemente era el famoso interés bancario. ¿Por qué era interesante mantener el interés bancario alto? Porque en Estados Unidos los bancos cobran solamente el 1 y el 2%, e inclusive el Chase Manhattan Bank se negó a recibir 320.000 millones de dólares porque no sabía cómo pagar los intereses a los clientes que depositaban ese dinero, porque no había que pagar, y los intereses están en cero en Estados Unidos. Entonces el negocio de la banca internacional es conectarse con la banca ecuatoriana, decirle: yo le voy a prestar dinero a los ecuatorianos a través suyo, y vamos al 50-50. Usted a mí me da el 8%, el Banco de Estado de Ecuador coge el 8% y estamos todos tranquilos, hemos ganado todos, menos los clientes. Los clientes del banco tenemos que pagar en este momento intereses altísimos del 16 y hasta el 24% de interés. Este es el segundo mecanismo como la banca nos roba. Pero el tercer mecanismo como la banca nos roba, y ahora con Guillermo Lasso la cosa toma dimensiones colosales, es que primero se privatiza el Banco Central. El Banco Central se privatiza porque una buena parte de los fondos del Banco Central son fondos de la banca. Y esos fondos de la banca se llaman garantías de depósito. La ley obliga a los bancos a no repetir lo que hicieron en 1999, que se autoprestaron el dinero y salieron corriendo con el dinero de los clientes. Eso se llama robo en cualquier parte, es lo mismo que hace un ladrón. Le pide a usted a la fuerza plata y después sale corriendo. Este no le pedía la fuerza, pero le pedía plata, le engañaba y luego salió corriendo. Para evitar eso, ahora cada dólar que el banco recibe tiene que estar garantizado por un depósito. Una parte del dinero de las ganancias de los bancos se van a un fondo de garantía de depósitos en el Banco Central. Con una ley que el Carlos Michelena, el chistoso de la televisión, a todos engatusó y respaldó a los banqueros, permite que esa ley, ese dinero del Banco Central, que en parte es de los banqueros, no es de los banqueros, es de los depositantes de los bancos, que tienen como garantía de ese dinero para que les devuelvan si hay alguna cosa, y el resto pertenecen a los gobiernos seccionales, entre esos consejos provinciales, municipios. Bien, este dinero, donde también están las instituciones públicas del Estado, con sus depósitos de garantías, se ha privatizado y ahora es el que le permite al presidente, y en realidad a la banca, solicitar préstamos al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo y a todo esto que se llama la banca internacional e inclusive la banca privada internacional, para que ese dinero sea prestado por los bancos nacionales y los banqueros puedan ganarse el 16%, pero no solamente que se ganen el 16% por el préstamo, aunque puede ser que el gobierno le diga no, los intereses van a ser menos. Acuérdense que la corporación financiera estaba ofreciendo un préstamo 5 años, 5% y 5 de interés, y no me acuerdo cuál era el otro 5. Pero el asunto es que lo más importante que quiere un banco es coger el dinero, en este caso del dinero del Estado, del internacional, garantizado por el Banco Central, que si no puede pagar, esa institución internacional
va a tomarse los recursos que tenga en su depósito el Banco Central y le van a prestar a usted dinero. Lo importante no es que usted gane y reproduzca y pague la deuda. No, ese no es el negocio. El negocio es que usted no pague la deuda, que usted se demore. Cuando usted se demora, entonces el banco, que tiene muchos más empleados en el departamento de cobranzas, le va a seguir a usted un juicio, le va a incautar los bienes, le va a poner el precio que le da la gana por sus bienes, y el banquero se va a quedar con esos bienes y se los va a dar a otro amigo relacionado, miembro del banco, ricachón, etcétera, etcétera. En otras palabras, usted se va a quedar en la calle y el banquero y sus amigos son los que se van a quedar con lo suyo. Ya pasó en la quiebra inmobiliaria de los Estados Unidos. Y lo terrible de esta crisis es que usted tiene que pagar que el arriendo, que la pensión, que esto, que la luz, que el agua, que los impuestos, que todo. ¿Qué es lo que sucede? Va usted al banco y, por supuesto, no le queda más remedio que pedir un préstamo. Y eso encantado el banco le quiere dar. Pero el banco sí sabe, y sabe a conciencia, a ciencia cierta, que le va a prestar a usted el dinero si usted tiene garantías. Entonces usted pone en garantía sus bienes. Ya se entera de los bienes que tiene. Va al registro de la propiedad y se entera. Y una vez que se entera de cuáles son sus bienes en el registro de la propiedad, le va a tentar con que, si no puede pagar, se vuelva a endeudar, hasta que usted esté con el agua al cuello y puedan quitarle todos los bienes que usted posea. Esto ya se vivió en el año 2008 en Europa y ahora se lo está volviendo a vivir en Ecuador. Es por eso que la población ecuatoriana no quiere endeudarse. Los bancos ahora tienen más dinero que nunca y ese dinero no sale. Y entonces el negocio del banco, ¿dónde está? Si no pueden prestar y no pueden colocar ese dinero, el negocio del banco no existe. El banco necesita colocar ese dinero en las personas y necesita después que esas personas no le paguen puntualmente, porque ahí está la ganancia. La ganancia está en el día que usted se tropieza, que usted no puede pagar. Ese día el banco se convierte en ave carroñera, en lobo, en chacal, y se lo come vivo. Actualmente, usted puede ver en la propaganda que está haciendo Lenín Moreno y le está haciendo creer a usted que eso es muy bueno, que es cuando es en realidad algo muy malo, que él ha conseguido recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, etcétera, 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 y que ese dinero va a la Corporación Financiera Nacional y que la Corporación Financiera Nacional le va a prestar a usted ese dinero a través de su banco. Y entonces el banco, que tenía siempre el negocio de coger el dinero de uno y prestárselo a otro y procurar que esa persona no le pague para quitarle todos los bienes y después quedarse con todos esos bienes y devolver al que le prestó lo que a su cliente depositante lo que le debía. En este caso, el depositante es la Corporación Financiera Nacional, es decir, el depositante es el dinero que los organismos internacionales se los dan a todos los ecuatorianos, representados por su gobernante, Lenín Moreno. Ese dinero que es de todos y está prestado por los organismos internacionales a todos los ecuatorianos, ya no es dinero del Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, no. Ese dinero pasa a ser de la Corporación Financiera Nacional, que a su vez le entrega a la banca privada.
es dinero de la banca privada que se lo van a prestar a usted. Y si usted no puede pagarlo, le quitarán todo lo que usted invirtió. Usted va a invertir y si invierte mal, perderá la casa, el carro, el negocio, todo lo que usted pensó que le iba a salir bien y que iba a ser su negocio, iba a ser su sustento, y usted se verá en la calle y el banco se quedará con esos bienes, le devolverá la plata a la Corporación Financiera Nacional, la Corporación Financiera Nacional le devolverá la plata a los órganos internacionales, a los bancos internacionales, con el interés con el que ha sido pactado, y usted se verá en la calle. Ese es lo que se llama la maldición de Guillermo Lasso. La maldición de Guillermo Lasso es que desde el seguro social se lo quiere privatizar, especialmente el fondo de seguro de pensiones de los jubilados. Entonces la empresa privada maneja los fondos de seguro de pensiones, lo invierte en lo que le parece, acciones de Amazon, posiblemente de Facebook, lo que sea, y coge ganancias, y a partir de esas ganancias coge una comisión por haber hecho bien la inversión y otra para pagar a los jubilados. ¿Y qué pasa con la atención médica del Seguro Social? ¿Y qué pasa con la atención médica del Ministerio de Salud? La atención médica del Ministerio de Salud posiblemente no se va a privatizar, pero la atención médica del Seguro Social sí. Se va a convertir el Seguro Social en una empresa de servicios médicos, y esta empresa de servicios médicos tiene un funcionamiento de empresa privada. Todas las personas aportan como funciona cualquier seguro, y este seguro es el que se responsabiliza por que da la atención médica a los afiliados. Esto en Estados Unidos fue catastrófico, fue la causa de la pandemia, porque los seguros terminaron siendo tan caros que la población no pudo utilizar esos recursos para salvarse. Y esa es la razón fundamental para que Estados Unidos, que decía tener la mejor medicina del mundo y el mejor servicio privado del mundo de salud, hoy esté a la cabeza del número de muertos y de enfermos en el planeta Tierra. El sistema de seguridad social médica pagada, en otras palabras, prepagada o asegurada, ha sido un fracaso no solamente en Estados Unidos, sino en la mayor parte de países del mundo. Y eso es lo que se pretende en este gobierno con la maldición de Guillermo Lasso. Muchas gracias. Opa, no me grabó.